todos sabemos esto, solo lo voy a repetir. Jesucristo vino al mundo, nació como estaba escrito, vivió 33 años y medio acá en la tierra. Y a su tiempo entregó su vida, fue crucificado. Después de morir en esa cruz fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lo que voy a leer en este momento, ¿verdad?, es algo que ocurrió exactamente 40 días después que él había resucitado. Dice en Mateo capítulo 28, en el verso 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Solo habían 11 porque Judas se había separado ya. Se fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad significa toda autoridad. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Los discípulos, durante los 3 años y medio que anduvieron con Jesús, vieron con sus propios ojos la autoridad de Jesús. Vieron la autoridad de Jesús, por ejemplo, cuando calmó la tormenta. Estaban a punto de hundirse en un barco. Lo pueden leer ahí en Mateo capítulo 8. Y Jesús dijo: calma, y se calmaron los vientos y la tormenta. Vieron la autoridad de Jesús para expulsar demonios. Y no un diablito cualquiera. Este pasaje que está aquí en Lucas es sobre un individuo que tenía una legión de demonios. Eran muchos demonios, a los cuales Jesús sacó de este individuo y les dio permiso para que se metieran en unos cerdos que estaban por ahí, y los cerdos se fueron por un precipicio al mar. Vieron a Jesucristo hablar y hacer cosas en el sábado. Dijo: yo soy Señor del sábado, yo tengo autoridad sobre el sábado, yo puedo sanar en sábado, puedo hacer tantas cosas en sábado. Lo vieron a Jesús inclusive mostrar que él tenía autoridad para perdonar pecados. Cuando los 4 amigos aquellos llevaron a un individuo en una camilla, rompieron el techo de la casa y lo bajaron delante de Jesús. Y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los líderes religiosos reclamaron diciendo: tú no tienes autoridad para perdonar pecados. Y él les dijo: ¿qué es más fácil decirle a este individuo? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pues para que sepan que tengo autoridad para perdonar pecados, a ti te dijo, le dijo al paralítico: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Y en el instante el hombre se paró. Así que Jesucristo le mostró lo que era autoridad, y cuando llegamos a este pasaje, aquí en Mateo 28, Jesús de manera categórica afirma que él tiene toda la autoridad. Dice: toda la autoridad, toda potestad me ha sido dada. Y dice: me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa que tenga toda la autoridad en el cielo? Implica que no hay un ángel que mueve las alas si Jesús no se lo permite. ¿Qué dice toda la autoridad aquí en la tierra? Implica que no se te cae un cabello de la cabeza si Dios no lo permite. Que una hoja no se cae del árbol si Dios no lo permite. Esa es toda la autoridad.
Y de eso vamos a estar hablando hoy, de la autoridad de Jesús para con nosotros. Pero antes quisiera que oráramos, ¿les parece? Dios, como cada día que nos reunimos estamos en tus manos y venimos, Señor, para que tú nos enseñes el camino que debemos andar. Tu deseo, Señor, es que nosotros andemos en esta vida conforme a tus principios, a tus mandamientos, que muchas veces ponemos de lado. Pero hoy queremos escucharte de nuevo a ti hablándonos. Y que nosotros tengamos el coraje, el valor para tomar decisiones conforme a lo que tú tienes en tu palabra. Gracias, Dios, por estar aquí en medio de nosotros para dirigirnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a hacer un poco de historia en mi vida. En 1986, el año que llegué a los pies de Jesucristo, que conocí a Jesucristo, a los meses de haber confiado en Jesucristo, mi esposa y yo, fuimos confrontados con la realidad de aceptar o no aceptar la autoridad de Jesucristo en áreas que nosotros no habíamos considerado, como ser nuestra manera de pensar. Ese año 86 fue un año muy crítico para Centroamérica, pero muy crítico. ¿Por qué? Al final de los años 70, la guerrilla nicaragüense, conocida como los sandinistas, con el apoyo de Rusia y de Cuba, habían tomado el control de Nicaragua. Era un gobierno comunista. Y Sandra y yo, con nuestra ideología, apoyábamos las acciones de los sandinistas, apoyábamos a los rusos, los que estaban haciendo en Nicaragua, apoyábamos a los cubanos apoyando a Nicaragua. Sandra y yo, para los que no sabían, nos conocimos en el año 1972, en medio de una huelga estudiantil. Esa era nuestra manera de pensar. El plan que tenía el comunismo internacional era que en Centroamérica hubiera otra Cuba, que Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala se formaran otra Cuba para poder extender el comunismo. Y ese año 86 salieron a la luz las operaciones encubiertas de la CIA, la Agencia Americana de Inteligencia, más conocidas como los Irán Contra Hearings, Irán Contra Affair. Estas operaciones eran para apoyar a la guerrilla con dinero, con armas, para derrocar al gobierno sandinista, al gobierno comunista que había en Nicaragua. Y salieron a la luz y entonces el Congreso de los Estados Unidos estaba por pasar una ley para prohibir el apoyo del gobierno de Estados Unidos a los contrarrevolucionarios nicaragüenses que estaban queriendo derrocar al comunismo en Nicaragua, con el apoyo de los Estados Unidos. Nosotros, Sandra y yo, aplaudíamos los ideales, ¿verdad? Aplaudíamos lo que el Congreso de Estados Unidos quería hacer, cancelar esa ayuda. Pero pasó algo que nosotros no esperábamos. Nuestra iglesia, Gran Comisión, tenía bien claro que si el comunismo llegaba a Centroamérica, continuaba de Nicaragua para Honduras, El Salvador, Guatemala, eso era peligrosísimo para el avance del evangelio. Porque el comunismo en su médula espinal es atea, no cree en Dios. Y el cristianismo, nosotros creemos en Dios y buscamos que todas las personas vengan a conocer a Dios.
Y entonces la iglesia preparó una carta, una petición dirigida al Congreso de los Estados Unidos, pidiéndoles que continuaran con el apoyo a la contrarrevolución nicaragüense. Esa petición fue firmada por mucha gente y nos pidieron a nosotros, a Sandra y a mí, que si la podíamos firmar, poner nuestra firma, nuestro nombre y nuestra identidad. Cuando nos pidieron eso fue como un baño de agua fría para lo que nosotros pensábamos, porque era totalmente opuesto. Nos pedían firmar una carta para quitarles la ayuda a los que querían derrocar al comunismo en Nicaragua. Así que nosotros nos quedamos viendo con Sandra, les dijimos, nos pueden dar la carta y la llevamos a la casa para estudiarla y ver si la firmamos o no la firmamos. Fuimos a la casa, almorzamos, comimos y después de eso oramos para pedirle a Dios sabiduría y dirección sobre lo que íbamos a hacer. Y entonces abrimos la Biblia, porque lo mejor para buscar sabiduría es la Biblia. Entonces abrimos la Biblia y cuando abrimos la Biblia nos sale un verso que lo voy a leer. El verso está en Mateo capítulo 12. El verso 30 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Puedes leer ese verso en la versión que se te ocurra, pero siempre tiene que ser lo mismo. Por ejemplo, en la NBI dice, el que no está de mi parte, dice Jesús, dice Dios, el que no está de mi parte está contra mí. No hay neutralidad aquí. O estás conmigo o estás contra mí. El que conmigo no recoge, esparce. Yo recuerdo haber leído este verso y tomarlo como buen dominicano, como que si Dios me estuviera hablando a la cara y me dijera, ¿quién manda? ¿O mandas tú o mando yo? Así que después de orar, decidimos darle la autoridad de Dios sobre toda nuestra manera de pensar, actuar, vivir, y Sandra y yo firmamos esa petición. En ese momento decidimos que todo lo que Dios dijera en su palabra, aunque no concordara con lo que nosotros habíamos aprendido, nuestra cultura, lo que aprendimos de nuestros padres, nosotros le íbamos a dar nuestra obediencia absoluta a Dios. Y desde entonces nos hemos encontrado con una cantidad de verdades en la Biblia donde Dios nos pide obediencia, donde Dios dice, yo mando en esta área, y no ha sido difícil. Yo sé que tú también tienes áreas así, porque o estamos con Dios o estamos contra Dios. No hay zona neutral, no la hay. En tu caso personal podrías pensar que hay alguna área en tu vida, alguna cosa que está ocurriendo donde Dios no está ejerciendo toda la autoridad que Él quiere ejercer. Y te voy a decir, aquí no podemos usar aquella expresión de Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque sí sabemos lo que hacemos. Sí sabemos lo que hacemos. No podemos decir, es que yo no sabía. Piensa por un momento, ¿cómo estás viviendo tu vida? Voy a mencionar algunas áreas, solo algunas áreas por razones de tiempo, que fueron obvias y todavía son obvias para mí. Áreas en que me di cuenta que Dios no tenía toda la autoridad que Él quería tener en mi vida. Y estoy seguro que muchos de nosotros, si no todos, sabemos hoy que hay áreas donde Dios no tiene injerencia. Lo dejamos de lado. Lo dejamos de lado. Y les voy a decir una cosa. Dios quiere que ustedes y yo
tomemos una decisión y cambiemos el rumbo de nuestra vida. Veamos algunas de esas áreas. Hagámonos la pregunta, ¿será que Dios es el que realmente manda en tu matrimonio? ¿Será que Dios es el que realmente manda en tu matrimonio? Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Llegar a entender eso, que es una sola carne, y que cuando Dios dice por tanto, es una instrucción directa. Ser casado no es fácil. Yo le puedo decir, hasta el día de hoy, yo lucho por amar a mi esposa como Cristo amó su iglesia. Yo lucho todos los días. Lucho por tratar a mi esposa como la Biblia me manda, como a vaso más frágil. Hay tantas áreas en el matrimonio en que nosotros rompemos la autoridad de Dios. No dejamos a Dios mandar en nuestro matrimonio. Empezando por lo básico. Por lo básico. Y lo básico es que Dios quiere que nos casemos, no que nos juntemos. Eso es lo básico. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando Dios quiere que nosotros seamos fieles a nuestra esposa en todo, hasta con el pensamiento, eso implica que ustedes y yo no estamos autorizados a ver una imagen del sexo opuesto en el internet, en el teléfono, en la tablet, en donde sea. Porque le estamos siendo infieles a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Dios quiere que nosotros nos amemos y nos respetemos. Y me da tristeza a veces ver mujeres con el esposo que, digo yo, lo está irrespetando. No la está amando. O compartir la responsabilidad de la casa. Yo no lavo platos. Yo no barro. O la crianza de los hijos. Yo no cuido niños, es asunto de la mujer. Bien fácil. Hay otras áreas como por ejemplo, ¿cómo está tu relación con tus padres? Mira lo que dice Jesús en Mateo 15, en el verso 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, y este es Jesús hablando, Dios mismo hablando, y dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, que muera irremisiblemente. Ups, que le corten la cabeza. Que muera. Honrarlos a los padres es no hacer nada que los haga agachar la cabeza, que les dé vergüenza. Yo confié en Jesucristo a los 32 años y yo sé que antes de los 32 años mi mamá sufrió muchas vergüenzas por causa mía. Así que después de ser creyente, y pasaron muchos años, yo decía, ¿será que mi mamá se siente honrada hoy conmigo? ¿Será que siente que yo la estoy honrando? Y hablo de mi mamá porque mi papá había muerto cuando yo tenía 6 años, así que no tenía un papá a quien honrar. Pero mi mamá. Y yo tuve la respuesta en el año 2004, cuando cumplí 50 años. Los hermanos de la iglesia prepararon una reunión especial para celebrar mis 50 años. Yo ni sabía que lo iban a celebrar. E invitaron a mi mamá a la reunión. Mi mamá llegó. Mi mamá vive en otra ciudad a 6 horas de camino. Y la mandaron a traer. Y muchos agarraron el micrófono, hablando de Dago. Y mi mamá dijo, yo quiero hablar. Y yo dije, wow. ¿Qué va a decir? Sus palabras me hicieron saber que yo estaba cumpliendo el mandamiento.
Yo te digo una cosa, si tus padres son temerosos de Dios, si tus padres entienden el temor de Dios, se sentirán honrados hoy con tu vida moral. ¿Estarían contentos tus papás de saber que estás haciendo eso con esa mujer que no es tu esposa o ese hombre que no es tu marido? ¿Qué dirían tus papás hoy de tus vicios? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dirían tus papás de los amigos que tienes? Yo les voy a decir, es duro para los padres y las madres escuchar del vecino, allá mira a tu hijo haciendo tal cosa, o allá mira a tu hija haciendo tal otra. Es horrible. Una tercera área, te voy a decir, es tus amistades. ¿Quién forma tu coro? Dice el Salmo 1:1, que lo cantamos hace poco. Bienaventurado, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Cuando puse mi fe en Jesucristo, en enero del año 86, me di cuenta que casi el 100% de mis amigos, de mis parientes, caían en ese verso. Podían ser contados entre los malvados, entre los pecadores. Todos somos pecadores, pero eran pecadores de manera intencional. O simplemente se burlaban de Dios. ¿Cuántos amigos o parientes tenemos hoy que nosotros sabemos que no tienen temor a Dios? ¿Cuántos amigos y parientes tenemos hoy que tú sabes que andan por el mal camino y te quieren arrastrar para el mal camino? ¿Cuántos de nuestros amigos y parientes hoy se burlan de Dios? Así literalmente se burlan de Dios. Porque simplemente hacen las cosas que Dios no quiere. Con las cosas que hacen, que dicen, incluso con las que dejan de hacer. Hay un dicho popular aquí en Dominicana: el que con cojos anda, al tiempo cojea. Cojea. El que anda con lobos, a aullar aprende. ¿Quiénes son tus amigos? Dios te manda a romper. Dice, no te juntes. Bienaventurado aquel que no se deja arrastrar por esta gente. No te juntes. Tienes que romper con mucha gente que hoy son parte de tu coro. No te sirven. Inclusive parientes. Y no es que los odies. Dios no te manda a odiar a los amigos o a los parientes. No, es simplemente que no hagas una relación personal con ellos y andar para arriba y para abajo. Tienes que soltarlos, porque son de mala influencia. La mayoría de las cosas que nosotros hacemos hoy, que no están de acuerdo con lo que Dios quiere, la aprendimos de parientes o de amigos que nos empujaron a hacer este tipo de cosas. Una cuarta área, y hay muchas, pero es la crianza de los hijos. La crianza de los hijos. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, instrúyelo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo me di cuenta inmediatamente que confié en Jesucristo, que la manera en que estamos criando a nuestros hijos, en ese momento solo teníamos 2, no era la manera que Dios quería. Aunque los teníamos registrados, inscritos en un colegio evangélico, eso no era lo que Dios quería para mis hijos. Dios dice que los criamos en su camino, en el camino correcto, el camino que deben andar, en el camino del temor de Dios. Instrúyenlo. Instruir, entrenar, enseñarle al niño el camino, es una tarea de los papás. Es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad de la escuela, es de los papás. Y para rematar ese verso, hace más énfasis en los papás varones. Pero si el papá varón falta, es responsabilidad de la mamá.
Lamentablemente hoy muchos, pero muchos padres, aún de padres que se congregan en iglesia, en el campo, en la ciudad, en cualquier lado, le han entregado la tarea de instruir a sus hijos al gobierno y ahora mucho peor, ¿saben a quién? Al internet. El internet educa a los hijos. ¿Ah? Instruye a tus hijos, instrúyelos. Hay elementos básicos en la instrucción que tienes que saber, que tienes que cumplir. Número 1 es amor. Mira, primero es amor, amor incondicional. Amor incondicional. Segundo es el ejemplo. Tenemos que enseñarles haciendo nosotros las cosas. Tercero, tenemos que instruir la enseñanza en sí. Y cuarto, disciplina, corrección. Muchos de nosotros fallamos en 1, 2 y hasta en las 4 con nuestros hijos. Nuestro amor es condicionado. Lo amamos depende de cómo se comporte, de su desempeño en la escuela, en el colegio. Incluso fallamos cuando tenemos un hijo preferido. El ejemplo. ¿Cuántos aquí le damos el mejor ejemplo a nuestros hijos? ¿Cuántos de aquí podríamos, desde que somos padres, podemos decirle a nuestros hijos, sígueme? Con confianza, sígueme, imítame, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos? La enseñanza, no le enseñamos valores. No le enseñamos los principios de Dios. Y somos un mal ejemplo. No modelamos lo que Dios quiere. Lo que Dios manda. Y la disciplina. Otra cosa, la disciplina. Todos sabemos que la disciplina Dios la manda. Es una instrucción de Dios. La disciplina, lo sabemos, pero no la aplicamos. Muchos lo saben y no la aplican. Y muchos que dicen que la aplican, lo hacen mal. Porque no es disciplina, es una pela. Y lo hacen mal porque muchas veces lo hacen hasta que el niño ya los llegó hasta aquí. Mucho grito, mucho llanto, ya no lo aguanto, me causó vergüenza, me hizo pasar vergüenza. Ay, qué lío con los vecinos me vieron, o los hermanos en la iglesia lo vieron y pa. ¿Ah? Mal hecho. Oye, todo lo que está fuera de ti, fuera de lo que Dios manda, tienen agendas horribles para tus hijos. Agendas horribles para tus hijos. Quieren que todos tus hijos tengan relaciones sexuales lo más temprano posible. Lo más temprano posible. Y que si se juntan o se casan, tengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Cero fidelidad. Tienen agendas donde incluyen las relaciones homosexuales. Ya no hay dos géneros. Hay como 200, creo yo. Todos los días inventan uno nuevo. ¿Ah? Y ahí caen tus hijos, para ahí van. La agenda de la gente de afuera es que tú como pareja y tus hijos, si un día se casan, se divorcien o abandonen la familia. Que no le den valor a la familia. Todas las agendas allá afuera incluye el uso de alcohol, de cigarrillos, de vapes, de drogas. Y la música de ahora. Oye, hay música urbana cuyo mensaje no tiene absolutamente nada y ellos quieren que tus hijos y tú también escuchen esa música. Si hay cosas que está bien común hoy es enseñarle a las personas que llamen malo a lo que es bueno y bueno a lo que es malo. Solo tienen que fijarse en muchas de las cosas que están pasando en los Juegos Olímpicos. Terrible. Terrible. Una quinta área.
el manejo de las finanzas. Yo no quiero que Dios mande en mis finanzas. Yo quiero ser el que mande en mis finanzas. Miren lo que dice Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se hartará de dinero. El que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando Sandra y yo llegamos a Jesucristo, teníamos nuestras tarjetas hasta aquí. No le cabía más nada. Debíamos y no teníamos control sobre nuestras finanzas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas cosas hoy no hacemos? O hacemos con nuestros ingresos que son opuestos a lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que hagas un buen uso de lo que te pone en las manos. Con nuestra familia vivimos en Estados Unidos por casi 3 años. Y uno de los mejores consejos que recibimos antes de salir para Estados Unidos fue de una señora que nos dijo, míreme, aprendan a distinguir entre necesidad y deseo. Muchos hoy gastamos, tiramos nuestro dinero comprando lo que deseamos y no lo que necesitamos. Muchos hoy usan su dinero y me da tristeza ver temprano en la mañana y tarde en la tarde gente haciendo fila para comprar sus números. Porque quieren resolver en vez de confiar en Dios. Porque esperan que va a ganar. Y ahí solo hay uno que gana. El dueño de la banca. O usarlo en vicios. Con lo que te compras 2 presidentes pequeñas, compras arroz y habichuelas para los hijos. Estamos tirando a la basura la comida de los hijos. O cuando lo que Dios ha puesto en tus manos no lo usas para ayudar a personas en necesidad. Porque siempre hay alguien al que tú puedes ayudar. Yo soy pobre, pero siempre hay alguien que tú puedes ayudar. Siempre puedes. O simplemente no considerando a Dios para nada en tus finanzas. Dios no pinta nada. Dios, esto es mío, lo que es mío es mío. Cada una de estas áreas. Podríamos tocar más, por ejemplo, el tiempo. El tiempo, wow, el tiempo. Dios es dueño de tus 24 horas. De tus 70, 80 años que vas a vivir, Dios es el dueño. Pero ¿qué hacemos con el tiempo? Muchos nos congregamos si nos sobra tiempo. El tiempo no sobra, el tiempo es tuyo, está ahí. Y congregarse a tiempo. Llegar a la hora. Yo he visto personas entrar cuando ya están diciendo amén a la última canción. Y me dicen, hey, llegaste tarde. Pero vine. Estoy aquí. Yo vine. Yo ya le cumplí a Dios. Y Dios no quiere eso. Tiempo para buscarlo de manera personal, orando, leyendo. El viernes tuvimos nuestro grupo de crecimiento. Yo dije, vamos a tratar el capítulo que está en el calendario de lectura. Tenemos un calendario de lectura, está en todas las redes sociales, está en físico. Si no lo tienes, te podemos dar uno, pero está el calendario. Vamos a leer el capítulo de ese día, vamos a tratar los capítulos de ese día. Cuando estábamos ahí me puse a pensar yo, ¿cuántos de los que estamos aquí hoy leímos el capítulo de hoy? Y los puedo contar con los dedos de esta mano y me sobran la mayoría de dedos de repente. Hay que leer. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lo buscas en su palabra? Si no oras. Cada una de estas áreas tiene retos personales. Esto es personal. Esto es tuyo, es mío.
Yo le doy gracias a Dios porque mi esposa y yo lo decidimos juntos y hemos caminado juntos en luchas y todo, pero estamos ahí. Todos tenemos que aprender a seguir la autoridad de Dios. Dios lo dice, yo lo hago. En todas estas áreas y muchas otras que no se han mencionado. Tómalo de esta manera. Dios te está diciendo a ti de manera clara, viéndote a los ojos, te está diciendo, ¿quién manda en tu vida hoy? ¿Mandas tú o mando yo? ¿Quién manda en tu vida? ¿Cuál es tu respuesta? Yo le hice esa pregunta a una persona, le digo, ¿quién manda en tu vida? Pues se supone que es Dios. ¿Y por qué haces esto, lo otro y lo otro y lo otro? Ah, bueno, es que... No. ¿Cuál es tu respuesta? Y de nuevo, todo esto es personal. Y cuando digo personal es que es una decisión en que nosotros tomamos de obedecer a Dios en todo. Darle toda nuestra obediencia a Dios. Si Él lo dice, yo lo hago. En todo. Piensa. ¿Cuánto manda Dios en tu vida hoy? ¿Es Él el que manda? ¿O eres tú el que decide, tira las reglas en tu vida? Oremos. Dios, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias porque quieres dirigir nuestra vida, Señor, y lo haces con el deseo, Padre, de que nos vaya bien. Dice que seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Señor, queremos ser ese tipo de personas que toma decisiones de cortar con relaciones tóxicas, cortar con acciones que van en contra de tu voluntad. Queremos obedecerte. Dios, gracias por tu fidelidad con nosotros, porque aún cuando nosotros a plena conciencia no te obedecemos, tú nos sigues amando y nos sigues cargando en tus brazos y no tiras tus promesas a la calle. Tus promesas son tus promesas, Señor. Gracias. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.